Hola, muy buenos días. Hoy día, en la clase de hoy principalmente, vamos a hacer un resumen de qué manera podemos articular todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Estos elementos, como ustedes bien saben, son, bueno, esas definiciones de didáctica de la educación física, identidad profesional docente, teorías implícitas en educación física, modelos y perspectivas en educación física, estilos de enseñanza. Lo que queremos señalar con este resumen, con este esquema que ha preparado Sofía, principalmente tiene que ver con que no son conceptos aislados, sino que también de una u otra manera son elementos que tienen puntos de encuentro, independiente que las definiciones conceptuales sean distintas. Y finalmente queremos que exista una connotación de por qué se visualizan estos elementos y no otros, principalmente de los fundamentos que tiene la educación física y cuál es nuestro punto de partida, y además también de que quede de manera explícita nuestro posicionamiento con respecto a estos elementos y cómo nos van dando la base para las futuras didácticas. ¿Ya? Así que, Sofía, Sí, profe, ¿me puede decir si es que cambia la visión de la presentación ahora? a ver, por favor. ¿O si es que ahí cambió? Y ahí cambio. Ya, ya. Ya, estamos Ya, grabando. entonces, sí, perfecto. Lo que quisimos presentar ahora, más que nada, es tratar de entender por qué estamos pasando estos contenidos y para qué. Ya, entonces, no es al azar que las tres unidades se compongan de los elementos que se componen. Vamos a articular, ¿cierto? Tenemos la unidad de identidad profesional docente, estilos de enseñanza y tenemos el diseño de clases que todavía no llegamos a eso, pero sí estamos viendo algunos elementos necesarios para poder diseñar ya sus unidades. La primera parte que hemos visto es la identidad profesional docente. Tenemos que la identidad profesional docente se compone de varios elementos relacionado a los conocimientos, las significaciones, creencias y emociones que tiene la persona, es decir, cómo el profesor o futuro profesor ve su propio quehacer y cómo siente que lo ven los demás. Tiene que ver con las experiencias que ha vivido esa persona, con sus tiempos de colegio, con sus tiempos de universidad, su formación inicial, sus concepciones sobre cada uno de lo que son los paradigmas, la forma de ver la educación, la forma de ver el cuerpo específicamente en nuestra disciplina, ¿ya? Para poder construir una identidad profesional docente, es muy necesario tener una autorreflexión del propio quehacer. Es decir, como se ve en esa imagen, me veo en un espejo y veo cuáles fueron mis acciones que yo ya hice, cómo actué, cómo me preparé, cómo resultó, qué pienso de esto, qué pienso de esto otro. Entonces, yo autorreflexiono sobre eso para después poder cambiar, tomar decisiones, elegir otra cosa, mantener lo que estoy haciendo, ¿ya? Es muy importante el proceso de autorreflexión para la identidad profesional docente. Y algo que nosotros hacemos mucho en esta asignatura es autorreflexionar, ya porque en las universidades es donde se tiene la primera oportunidad de construir esta identidad profesional docente sólida, principalmente con la base de los conocimientos, ya que pueden ser conocimientos tanto como tácitos. Ahí el profe puede explicar un poco los tipos de conocimiento que Sí, podemos adquirir en la universidad. así es. Con respecto a los conocimientos, principalmente estos dan cuenta de aquellos elementos que pueden estar regulados por las teorías y por los argumentos que ha adquirido la persona durante su proceso de formación, y que además también estos se van dando y se van reflejando también en la forma de realizar las clases. Cada uno de nosotros tiene distintas posiciones con respecto a llevar adelante un mismo contenido, por ejemplo. Y ahí uno podría visualizar que estos elementos tienen que ver principalmente con las intenciones que uno tiene al momento de llevar adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, un profesor que tiene una profunda orientación vinculada a la actividad física para la salud va a entender, por ejemplo, el contenido de la condición física de una manera distinta a otro que lo visualice de una manera muy sociocrítica, y esto ahí luego lo podemos entender con las teorías implícitas también y con las perspectivas. ¿Ya? Eso, Sofía. Sí. Entonces, siempre y cuando haya una autorreflexión, esta imagen se va a empezar a construir y voy a poder tener mi identidad profesional docente. Ya, uno puede compartir creencias con otros profesores, pero la experiencia individual es única y por eso es una identidad propia. Esta identidad va a ser el primer paso para poder posicionarnos, ¿ya? Epistemológicamente, principalmente en base a los conocimientos, y vamos a poder tener una forma de interpretar los fenómenos, interpretar la realidad que nos rodea, la realidad con la que nosotros trabajamos en nuestra disciplina. Entonces, esa forma de interpretar vendría siendo como una lupa con la que vamos a ver la educación física. Y esta lupa tiene distintos lentes según la especificidad que lo veamos. Ya, entonces tenemos los lentes del paradigma, del enfoque, de las corrientes, del modelo. Son formas de entender la realidad global, partiendo desde el paradigma de creer si es que la realidad es interpretable o no. Ahora vamos achicando el lente para irnos a un fenómeno en particular, ¿ya? Y vamos construyendo así nuestro cuerpo de conocimiento y de creencia hasta llegar a un modelo específico que es bajo el cual nosotros nos vamos a posicionar. Esto se relaciona también con las teorías implícitas, porque bajo todas esas como conceptos que están, por así decirlo, puestos para que todos, para, ¿cómo explicar eso? Como las teorías explícitas, que serían todas las teorías que ya podemos recuperar, podemos leer, podemos interpretar. Bajo todo eso están las teorías implícitas, que es lo que nosotros pensamos. Entonces, esas teorías implícitas debiesen concordar con alguna de las teorías explícitas para nosotros así poder identificarnos con una de ellas. Sofía, ¿me permite? Dele nomás, profe. Y a la larga, estas teorías implícitas y estas teorías implícitas que hace mención Sofía están muy vinculadas con la identidad, pero sobre todo con estos elementos que son los conocimientos que mencionamos anteriormente. Y en función de esto, estas teorías implícitas van movilizando nuestro quehacer docente. Y cuando hablamos, y cuando Sofía se refiere a estas teorías explícitas, muy bien señalaba ella que esta parte, que primero muy bien señalaba ella, donde deben concordar fundamentalmente para que efectivamente uno pueda entender la intención pedagógica que hay detrás de una intervención didáctica. Eso es lo primero, pero además también estas teorías explícitas se visualizan y se focalizan en la elección de un contenido en particular, la elección de una estrategia en particular, y por tanto la literatura, principalmente Jordi Díaz Lucero, un artículo bastante interesante, nos indica que vienen a constituir la punta del iceberg, en el sentido de que efectivamente es lo que se muestra, lo que se evidencia, el cómo yo voy seleccionando estos elementos, pero detrás de eso hay un cúmulo de argumentos que te movilizan a seleccionar esos elementos que se visualizan en la intervención didáctica del profesor. Dale, Sofía. Sí, siguiendo con con estos lentes que tenemos para ver la educación física, llegamos finalmente a los modelos, que es ya específicamente cómo nosotros vamos a interpretar el cuerpo y el sujeto, el hombre en sí, y todo lo que implica ser el ser, pero que no quiero mencionar ser porque quizás puede ser un poco, ¿cómo se dice? ¿Redundante? No, como tirado para un lado. Ah, Entonces, cuando nosotros construimos nuestra identidad y nos ubicamos bajo un modelo, vamos a tener las siguientes opciones principalmente
en educación física la que hemos revisado nosotros. Tenemos el modelo biomédico, el psicomotriz y el sociocrítico, que los tres vienen de distintos cuerpos de conocimiento, ya no necesariamente de la educación física puede ser, como nosotros revisamos la diferencia de la motricidad y la psicomotricidad. La Rosita bien les explicó que la psicomotricidad nace más de la neurociencia. El modelo biomédico hemos visto que plantea un cuerpo objeto o un cuerpo máquina, en donde busca siempre rendimiento, donde básicamente son contenidos de higiene, ¿ya? Que es un poco una mirada que aún podría existir de la educación física, pero surge igual en los contextos más como de guerra, donde a los niños en los colegios igual era una sociedad más militarizada porque era la necesidad de la época igual. Ahí surgen los gimnasios y todo eso. Y además también, ¿Cómo se Sofía, llamaban, profe, los primeros gimnasios? Que no me acuerdo. uy, ahí me pillaste con esa pregunta de historia, ¿ya? Pero lo que quería señalar también es que estos elementos también apuntan al rendimiento principalmente. Y ahí tenemos estos conceptos vinculados a la condición física, los principios del entrenamiento, porque la analogía que hace Sofía es bastante cierta, o sea, hay un contexto temporal, ¿ya? Que nos implica también a movilizar el cuerpo en función de eso, a demostrar de qué manera en el currículum los estudiantes pueden ser aquellos estudiantes que son un modelo ideal de hombre, pero visualizándolo como este cuerpo que apunta al rendimiento. Tenemos por otro lado el modelo psicomotriz o psicoeducativo, que plantea el hombre como un cuerpo sujeto. ¿Ya? En el modelo psicomotriz se usa mucho la reeducación del movimiento. ¿Ya? Tenemos, si es que lo miramos también desde del modelo dualista que presenta la psicomotricidad, tenemos un cuerpo y una mente que, si bien no son una unidad, igual uno va influyendo en el otro y el otro va influyendo en el uno. Y finalmente tenemos el modelo sociocrítico en donde se plantea al hombre como un cuerpo social, donde hay mucha reflexión crítica sobre la sociedad y relaciona mucho la disciplina, siempre plantea que debe estar apuntando hacia la emancipación de los estudiantes. Sí, y aquí, Sofía, no solamente, claro, mirando la disciplina, o cuando uno habla de que la disciplina se mira al ombligo, sino que además también en la necesidad de que la disciplina puede contribuir a otros elementos sociales que están circundando también en un momento determinado histórico. Por ejemplo, de qué manera la educación física puede contribuir hoy en día a la inclusión, es una mirada bastante sociocrítica. Hoy en día, de qué manera la educación física podría estar visualizando la diversidad y en función de eso va relevando estos elementos del contexto social y los va incluyendo en las formas de entender la educación física y las formas de llevar el currículum más adelante. Y de hecho, si uno visualiza o el diseño de los futuros estándares de educación física, se van a encontrar con que está el uso de las TICs, por ejemplo, y el profesor de educación física en esta sociedad del conocimiento, de este mundo globalizado. Está el tema de la sustentabilidad del medio ambiente y la sostenibilidad de recursos. Por tanto, hay una serie de elementos que este modelo sociocrítico va visualizando y van emergiendo, pero van emergiendo desde el contexto. Gracias, Sofía. Bueno, tenemos entonces tres principales elementos de esta unidad, que es el concepto de identidad profesional docente, que nos va a ir permitiendo tener una forma de ver o de interpretar la realidad para finalmente poder posicionarnos bajo uno de esos modelos de la educación física. Ya es un proceso progresivo de posicionamiento. Sofía, Pero por otro lado, dígame. sin problema, y esto también, este mapita y este esquema lo que nos permite entender es que esto se debería transformar también en un círculo virtuoso,
Por tanto, porque la identidad profesional docente no es estática. Y al no ser estática, eso quiere decir que se va transformando, retransformando y reconstruyendo a medida que cada uno de nosotros va adquiriendo mayores experiencias, ¿ya? Y se van modificando las emociones, las creencias, el conocimiento, y por tanto, al ser virtuoso, uno podría entender de que hoy en día uno está en un modelo posicionado, pero más adelante uno podría estar en otro modelo, o podría hacer una mixtura de modelos. Sí, eso es súper importante porque, como mencioné cuando explicamos lo de la identidad profesional, que en la formación inicial de un profesor es como donde más fuerte se inicia este proceso de formación de la identidad profesional porque se empieza a reflexionar sobre el quehacer. Quizás uno cuando estaba en el colegio tenía ciertas nociones o creencias de lo que debiese ser la educación o de cómo debiese ser un profesor, pero la reflexión fuerte debería venir cuando ya estamos en nuestra formación inicial, pero también, como tiene que ver con la experiencia vivida, cuando uno ya pasa al contexto laboral y se inserta en la escuela, pueden haber choques súper grandes que plantean un cambio en la forma de ver la realidad. Entonces ahí esta flechita se invertiría y desde el contexto ya más específico se modifica nuestra forma de ver la realidad otra vez y se va modificando la identidad profesional. Así es, así es, así es. Ya. Por otro lado, entonces, estábamos hablando en la identidad profesional docente con algo mucho más relacionado con el profesor específicamente y cómo él veía la educación física y así se posicionaba bajo uno de los modelos. Ahora vamos a ver cómo el contexto influye en las decisiones también que va a tener el profesor. Dentro del contexto vamos a tener cosas relacionadas con los estudiantes. Por ejemplo, vamos a considerar que los estudiantes son diferentes y que todos tienen estilos de aprendizaje diferentes, ¿ya? Para poder considerar esto, el profesor debe realizar un esfuerzo para conocer cómo es que aprende cada uno de sus estudiantes, conocer sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades, que todo aquello va a influir en el desarrollo de una clase, en el clima de una clase, etc. Tenemos aspectos relacionados con el contexto de la escuela, principalmente cuál es el objetivo de la escuela, ya que debiese estar planteado en su proyecto educativo, como la misión, la visión, qué recursos tiene la escuela, qué espacios disponibles tiene para tanto la realización de nuestra disciplina como las demás, cuál es la cultura escolar que tiene esa escuela. Todos aquellos son aspectos que van influenciando el contexto y cómo los estudiantes se desarrollan en ese contexto específico. Tenemos la familia también, que va a ser muy importante y va a influenciar mucho en el estudiante durante el periodo escolar, el acompañamiento que tienen los apoderados en el desarrollo del niño en el colegio, el acceso a educación que ha tenido la familia a lo largo de los años, las expectativas que tienen sobre el estudiante, ya todo eso va a generar también cuál es el objetivo que se va a proponer el estudiante. Si mi familia no me, no me acompaña, no cree que yo voy a poder, ¿qué va a generar en mí eso? Quizás voy a perder interés en la clase o quizás me va a motivar más. Puede ser distinto en cada persona. Y con el ambiente que se refiere como al entorno físico, dónde está ubicado el colegio, qué hay alrededor, aspectos socioeconómicos de ese lugar, también van a influenciar en el contexto general de donde yo voy a estar haciendo mi clase. Este contexto, entonces, junto con el proceso de formación de la identidad profesional docente, van a constituir los elementos que van a influenciar o que van a definir cómo va a ser mi didáctica en el fondo, ¿ya? La didáctica es un concepto que trata de responder
las siguientes preguntas con respecto a enseñar. ¿Profe, quiere decir algo? No, por favor, muy bien, estoy concentradísimo. Ya. ¿Qué enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿Para qué? ¿Y cómo? Es decir, es el arte de enseñar, como planteaba uno de los autores que el profe, no sé si puede rescatar, porque la verdad no recuerdo. Onofre Bueno, Vegas señalaba que el arte de enseñar a partir de la definición que hacían los griegos también, del didaskain. entonces tenemos que la didáctica se centra principalmente en dos procesos, que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la enseñanza podríamos relacionarlo con la primera parte de este proceso que yo estaba señalando, de la identidad profesional docente, del profesor más que nada, y el aprendizaje más centrado en los estudiantes, en cómo aprende el estudiante, cómo hago para que ese estudiante aprenda. Y se centra principalmente la didáctica en los tres momentos que tiene la clase, que planteaba Muska Moston también, de las fases de decisión, que lo vamos a ver más adelante en los estilos. Tenemos el diseño y planificación de la enseñanza, la interacción con los estudiantes y después una retroalimentación y una evaluación, pero no necesariamente hacia los estudiantes. También es una retroalimentación para mí mismo como profesor o profesora de la clase. ¿Cómo funcionó mi clase? ¿Cómo reaccionaron mis estudiantes a la clase? ¿Hubo respuesta? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué voy a mantener? ¿Ya? Y creo que me faltó la parte de los estilos. Pero bueno, voy a utilizarlo aquí mismo. Entonces, tenemos esas tres fases de la clase y el profesor, conociendo anteriormente este contexto del estudiante, de la escuela, del ambiente, de la familia, va a considerar los estilos de enseñanza que plantea tanto Muska Moston como Miguel Ángel Delgado, que son conjuntos de decisiones que se toman respecto a la organización de la clase y del tipo de actividades que voy a hacer en la clase y el tipo de interacción que voy a tener con los estudiantes. Son los estilos de enseñanza que Muska Moston plantea una progresión en cuanto a la participación de los estudiantes en las decisiones, ¿ya? Entonces voy a partir de un estilo en que el profesor plantea todas las decisiones de la clase en todos los momentos de la clase, y la idea es llegar a un estilo donde ya el estudiante se hace más partícipe de su conocimiento y toma decisiones sobre cómo va a ser la clase. Importante sobre esto, que el estilo se manifiesta en la interacción con los estudiantes, es decir, en la fase de impacto, y que para identificar a un profesor con un estilo de enseñanza debe verse continuidad en el tiempo. Yo debo decir, ya este profesor continuamente presenta estas características en sus clases, entonces este profesor tiene un estilo más bien socializador. Sí, Y y ahí, finalmente, diga, profe. perdón, Sofía. Sí, y eso es bastante interesante porque a la larga, además también, cuando uno habla de lo que es una intervención didáctica, es porque el estilo de enseñanza se refleja de una u otra manera en la intervención didáctica, es su manifestación. Y por tanto, sin embargo, para ir determinando un estilo de enseñanza en particular, que son estas tomas de decisiones, la Sofía muy bien ahí hacía el vínculo con estos cuatro elementos: el contexto, la familia, el ambiente, el estudiante, porque a la larga las decisiones que tiene el profesor en función de la elección de un contenido, la forma de llevar adelante un contenido, la elección de un objetivo, la elección de una estrategia en particular, eh, la elección de una técnica en particular, de un procedimiento en particular de enseñanza, apuntan también a un estilo de enseñanza en particular. Pero ese estilo de enseñanza se construye en función de los elementos que anteriormente se mencionaron. Y acá Sofía va a explicar un poco, ya de manera más resumida, esos elementos, pero no hay que olvidar, además, que ese estilo de enseñanza no se correlaciona
no tiene una absoluta relación con el nivel de persona o con la personalidad del profesor, no tiene nada que ver, porque se refleja fundamentalmente en esta intervención didáctica. Y cuando hablamos de intervención didáctica es en las formas de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa práctica pedagógica. Por lo tanto, los elementos de la personalidad no están vinculados al estilo de enseñanza, a un estilo de enseñanza en sí. Eso son. Sí. Bueno, a modo de síntesis de las 3 unidades y de todos los conceptos que hemos revisado, acá hay una propuesta que realicé y voy a partir desde abajo, desde la didáctica, que es el nombre del ramo, por así decirlo, y que tiene que ver con las decisiones que vamos a tomar como profesores para nuestra clase. Y esas decisiones vienen a partir de una base igual. Yo no tomo decisiones al azar ni porque sí. Entonces tenemos, por un lado, voy a tomar decisiones en relación al contexto en el cual estoy inserto, en relación a la escuela, en relación al tipo de dependencia que es esa escuela, en relación a la condición socioeconómica que tienen las familias de mis estudiantes en esa escuela, de cuáles son los recursos que yo tengo en esa escuela, porque no puedo tomar una decisión y decir que ya voy a hacer una prueba y van a hacer 50 metros vallas, y no tengo vallas en el colegio. Es algo tan básico como eso, considerar el contexto para tomar decisiones. Y por otro lado, los otros aspectos que considera el profesor para tomar decisiones vienen dados por la identidad profesional docente, que bajo un proceso largo y continuo y que es de nunca acabar, va a permitir al profesor posicionarse bajo un modelo, bajo un paradigma, bajo una corriente que va a justificar mis decisiones. Teniendo esos dos aspectos, voy a tomar decisiones que se van a manifestar en la clase a través de los estilos de enseñanza. ¿Ya? Son decisiones que yo tomo antes de la clase, después de la clase y después de la clase, con las llamadas fases de preimpacto, impacto y postimpacto, que van a tener como objetivo la autonomía de mi estudiante. Autonomía no en el sentido de que hagan las cosas solos, así sin... Se refiere a una autonomía por el aprender, ¿ya? Que el proceso de aprendizaje sea más autónomo por parte del estudiante. No se refiere al, perdón Sofía, no se refiere al laissez-faire. Pierón hablaba de laissez-faire porque es el dejar hacer, que es distinto al aprendizaje emancipado que hablaba Sofía hace un rato. Es un aprendizaje con una intención en la adquisición de un conocimiento, de cambiar ciertas estructuras. No es el laissez-faire o el dejar hacer. Y entonces llegamos a la didáctica con todo este conjunto de decisiones y que tienen que considerar el qué enseñar, por qué enseñar, para qué, cómo, ya como la forma de enseñar a estos estudiantes en particular, qué enseñarles a estos estudiantes según lo que yo creo que es importante de mi disciplina y que ellos necesitan, porque consideré sus necesidades y sus intereses. ¿Ya? ¿Por qué y para qué? Considera el por qué, según yo, tiene más que ver también con esa creencia de para qué sirve la educación física en nuestra sociedad. Y el para qué, para mí, tiene mucho que ver más con el estudiante. ¿Cómo sé que este contenido y enseñado de esta forma le va a enseñar a mi estudiante a poder emanciparse? ¿Cómo le va a permitir más adelante ser autónomo en su vida con este contenido, con esta forma de aprender? Eso. Claro, y uno ahí también con esas dos preguntas, el por qué y el para qué, también yo podría sumar que el por qué está muy relacionado a la misión, al propósito que tiene, mirando desde el punto de vista del profesor. ¿Cuál es el propósito que tiene uno como docente con respecto a la disciplina? Y el para qué tiene que ver también con esa visión que uno tiene para sus estudiantes con respecto a lo que está enseñando. Y por tanto yo además quisiera señalar acá en este esquema, sobre todo en esta parte del esquema que es estudiante, familia, ambiente, escuela,
mirando el proceso de enseñanza desde una mirada o desde una posición más ecológica, esto es bastante interesante porque a la larga también entendemos que el profesor es un ente que entrega información a los estudiantes, entrega información a la familia, al ambiente y a la escuela, y además del contexto, al contexto, pero también es un proceso bidireccional. Por tanto, el profesor no está ajeno a recibir información que le van a permitir tomar decisiones, sean buenas o malas. Y en ese sentido también es importante o es necesario destacar de que con todo lo que hemos conversado, reflexionado y las tareas que ustedes han tenido para realizar, los videos, las clases, etcétera, el material, es que hay una idea de que seguramente los profesores no son tan malos o no somos tan malos, sino que hay un cúmulo de información, un cúmulo de elementos que van transformando el quehacer profesional de un profesor en particular y que eso lo ha llevado a tomar una serie de decisiones. Ahora, el juicio de que si son buenas o malas decisiones se puede hacer más adelante, pero lo que quiero señalar acá es que uno como profesor no actúa al azar. Ahora, independiente de que en lo formal o en lo que uno visualiza, el profesor no prepare la clase y no planifique la clase, no la diseñe, pero eso ya también es una decisión. Y esa decisión está vinculada también a la identidad profesional docente, a las teorías implícitas y en función a estos paradigmas que tienen que ver con los modelos, con las formas de ver la educación física. Por tanto, antes de emitir un juicio con respecto al rol de un profesor, es necesario entender de que son decisiones. ¿No? Y eso que siempre mencionamos, el hecho de planificar y no planificar, para no planificar en el papel, porque en el fondo igual uno planifica en la mente lo que va a hacer, no es como llegar y en la cancha inventar cualquier cosa. Pero para poder hacer eso hay que tener muy claro todos estos aspectos que hay que considerar. Hay que tenerlos claros, hay que tener claro cuáles son las teorías, hay que tener claro cuál es el contexto de este curso, porque si no, no se pueden, o si no, ahí sí sería improvisar. Porque al menos existen creencias, al menos existen emociones con respecto a un objeto, a una situación, a un hecho, a un grupo de individuos. Y eso te moviliza. ¿Ya? Ahora, si lo complementamos con conocimientos, con teorías, tanto implícitas y explícitas, esas decisiones están aún más sustentadas, más argumentadas. Y lo que refleja este mapa, este esquema que ha presentado Sofía, que está muy, muy bueno, muy interesante, es que a la larga, lo que nosotros visualizamos acá, o al menos el propósito que compartimos, o ahí, bueno, Sofía me dice si lo compartimos o no más adelante, pero es que cada uno de ustedes tiene que ir formando su propio posicionamiento. Nosotros no podemos llegar a imponer un posicionamiento epistemológico porque eso también se va construyendo en función del tipo de conocimiento el cual ustedes van relevando más o menos. La epísteme y el famoso el doxa, y por tanto esos elementos son interesantes de cómo van articulando y se van reconstruyendo, pero lo que hemos querido presentar es que las decisiones que usted que va a tomar, tómelas argumentadamente, con una posición detrás que le permita llevar a cabo en su momento una intervención didáctica contextualizada, argumentada, con intención pedagógica. Eso, Sofía. Sí, bueno, lo más importante en verdad es que nada es al azar. Y, y la articulación de estas tres unidades, como ustedes pueden ver, también va siguiendo esta línea, porque partimos con la identidad profesional docente, llegamos a los modelos, a las decisiones que se manifiestan en los estilos de enseñanza y finalmente vamos a llegar al diseño que ya es como la didáctica pura de diseñar mi clase. Pero para poder llegar a eso hay que hacer todo este proceso. Entonces, por algo está en el orden que está, por algo tiene los aspectos que tiene y ya vamos a llegar a planificar y a diseñar, que vamos a aprender que tampoco es lo mismo, eh, pero argumentando nuestras decisiones. Eso.
Bueno, yo quisiera señalar que con esto, con este resumen que, bueno, primero agradecer a Sofía el trabajo realizado hoy día, una excelente presentación que nos permite a todos también articularnos y no perder el rumbo con respecto a los propósitos que tienen cada una de las unidades y cada uno de los contenidos que hemos visto para lograr los resultados de aprendizaje propuestos en el programa. Así que Sofía, muy, muy agradecido por el trabajo, es muy aclaratorio y en lo personal considero que estos elementos les van a permitir a cada uno de ustedes ya articular y darle un sentido al menos a esta primera parte de la asignatura. Sofía. Lo mismo, profe, que eso de dar sentido. Y eso va a ser parte de formar su propia identidad profesional docente. Perfecto. La próxima semana, ya recuerden que el jueves es feriado, 21 de mayo, y por tanto no vamos a subir material, pero sí ya el día lunes vamos a comenzar con otra unidad, la unidad 2, que es la transición a la unidad 3, y que tiene que ver con, con cómo ha ido evolucionando el currículum y cómo vamos relacionando los conceptos y los términos que ustedes están desarrollando para el glosario de términos y conceptos con el diseño y planificación de clases en educación física. Esperemos que este material les pueda servir, así que un saludo y un abrazo a cada uno y una de ustedes y que sus familias también se encuentren bien en este tiempo que ya llevamos ya confinados, en confinamiento. Sí. Y si tienen cualquier duda, con la Rosita siempre estamos atentas al grupo o por interno si es que quieren, así que no duden en acercarse a nosotras. Listo. Gracias, Sofía, que estén muy bien. Nos vemos.